a ser lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Viene a ser, en un segundito, subimos el grosor. Muy bien, entonces el cerebro, como les comentaba, también tiene su célula principal, su célula fundamental, que en este caso viene a ser la neurona. Entonces, por aquí tenemos a la neurona. Como toda célula, vamos a ver que tiene una estructura, pero es un poco, se podría decir, diferente al resto de células. Es única, por decirlo de otra manera, ¿vale? Entonces, rápidamente vamos a conocer lo que vendría a ser sus partes que tiene esta célula, esta neurona. Como toda célula, vamos a ver que por esta parte va a tener lo que vendría a ser el cuerpo celular. Este cuerpo celular va a tener mitocondrias, va a tener ribosomas, ¿vale? Es fundamental. Y en el centro, como estamos viendo aquí, esto aquí vendría a ser lo que es el núcleo. Y del cuerpo celular nosotros estamos viendo que se están desprendiendo como que unas ramificaciones, ¿no? Aquí estamos viendo unas ramificaciones. Esas ramificaciones vamos a ver que son conocidas como las dendritas, ¿vale? Las dendritas. Tienen una función muy importante esas dendritas porque va a permitir sobre todo pues recibir impulsos nerviosos de otras neuronas. Y aquí te voy a comentar cómo se desarrolla ese proceso, ¿vale? Muy bien. Entonces, una de estas prolongaciones, la que nos llama la atención es esta que estamos viendo aquí. Es única, es un poco más llamativa, se puede decir, más gruesa, porque a partir de esta vamos a ver que se va a extender toda esta estructura que nosotros aquí estamos viendo. Entonces, esta estructura va a ser conocido como el axón, ¿vale? Ese axón es muy importante, ya lo vamos a estudiar acá. Pero bueno, todo va a tener su inicio en esta estructura. Esta estructura que inicia acá se le conoce como el cono axónico, ¿vale? Como el cono axónico. Y de este cono axónico va a salir ya lo que se vendría a decir toda esa colita que viene a ser el axón, ¿vale? Entonces, esto de aquí que estamos viendo viene a ser el axón. Y este axón va a terminar en unos botones que aquí lo estamos viendo, ¿vale? Estos botones de aquí, y ya son conocidos como el botón terminal. Axónico, por supuesto, ¿vale? Entonces, esto de aquí viene a ser conocido como el botón terminal. Muy bien, pero estamos viendo aquí que hay algo que lo está cubriendo este axón, ¿vale? Estamos viendo ahí estas estructuras que estamos viendo aquí. Miren, ve, ahí hay una, aquí hay otra, y así sucesivamente. ¿Qué vienen a hacer esas estructuras? Esas estructuras, chicos, son una base, se podría decir, fundamental para este axón, ¿vale? Este axón, su velocidad depende de esta estructura que estamos viendo nosotros aquí. Estas estructuras que nosotros tenemos aquí vienen a ser conocidas como las vainas de mielina, ¿ya? Entonces, esas estructuras de ahí vienen a ser las vainas de mielina. Ahora, ¿cuál es el plus que le da al axón? Es que va a aumentar la velocidad de un impulso que va a viajar a través del axón, ¿vale? Muy bien, para que tú me entiendas, es, por ejemplo, cuando nosotros de repente, por ejemplo, colocamos nuestra mano sobre una superficie caliente. Entonces nosotros de inmediato, se podría decir, retiramos la superficie corporal de ese mecanismo que está, de ese mecanismo de calor. Entonces, esa velocidad de que uno actúe de manera rápida depende de esta vaina de mielina, porque esta vaina de mielina le va a dar esa mayor velocidad al impulso nervioso. O sea, en otras palabras, lo agiliza a la neurona, ¿vale? Muy bien, entonces esa vaina de mielina, chicos, es muy importante y quizás por ahí te vayan a preguntar quién es el que lo produce. Esa vaina de mielina vienen a ser estas estructuras de aquí que nosotros estamos viendo, ¿vale? Esta celulita de acá que estamos viendo viene a ser en este caso pues los oligodendrocitos, ¿vale? Los oligodendrocitos. Eso es en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico vamos a ver que va a ser la célula de Schwann, ¿vale? Pero por ahora no te compliques, vamos a ver que el oligodendrocito es el que produce esa vaina de mielina, ¿vale? Esa vaina de mielina es muy importante porque hay diferentes enfermedades que destruyen esa vaina de mielina y por lo tanto, por ejemplo, la actividad, el funcionamiento de las células disminuye y consecuentemente pues altera la calidad de vida de los pacientes, de las personas, ¿no? Incluso hay una enfermedad muy importante y que se asienta aquí cuando se destruye esta vaina de mielina, o sea, cuando se empieza por aquí toda esta parte a destruir, vamos a ver que hay una enfermedad autoinmune que es muy relevante, ¿vale?
Esa enfermedad autoinmune que destruye esa vaina de mielina es conocida como la esclerosis múltiple, una de las más llamativas se podría decir, ¿no? Porque hay otros mecanismos también que pueden llegar a destruir esa vaina de mielina, como procesos, ¿no? Se someten a quimioterapia, radioterapia, puede afectar, en este caso, pues, la producción de esa vaina de mielina, ¿vale? Pero dentro de las enfermedades, la que más afecta viene a ser, en este caso, pues, la esclerosis múltiple, ¿vale? Una enfermedad autoinmunitaria, chicos. Muy bien, entonces ahí tenemos esas partes principales de lo que vendría a ser la neurona que nosotros debemos de recordar. Ahora, tú, por ejemplo, has recibido un mensaje para que te conectes a esta reunión a través del WhatsApp, ¿no? Ese es nuestro medio de comunicación para nosotros, ¿no? O a través del habla, ¿no? Las neuronas también se comunican, también establecen, se podría decir, relación entre ellas. Y esa relación, se podría decir, ese medio por el cual las neuronas se comunican viene a ser un proceso denominado, en este caso, pues, sinapsis, ¿vale? Sinapsis es la conexión entre las neuronas. Una neurona es como que se entera de algo y de inmediato le va a pasar la voz a la siguiente y así sucesivamente, ¿vale? Muy bien. Y esa sinapsis, por ejemplo, va a ocurrir aquí a nivel de este botón terminal, porque de aquí, mira, ve, se va a conectar con esta otra neurona, ¿no? Entonces, a esta lo llamaremos, por ejemplo, neurona uno, y a esta de acá lo vamos a llamar neurona número 2, ¿correcto? Entonces, aquí, en este circulito que nosotros estamos viendo, que se está sombreando, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, cómo es que se comunica esa primera neurona con la segunda neurona, ¿vale? Entonces, por aquí, mira, ve, tenemos a la neurona número uno y por aquí tenemos a la neurona número 2, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que cuando esta neurona, se podría decir, recibe una información, por ejemplo, ahorita la audición, ¿no? Tú me estás escuchando, entonces hay unas ondas que están viajando, se puede decir, a través del oído y van a despertar a las neuronas, en este caso, pues, que se van a encontrar en el oído interno. Entonces, esa señal va a viajar en este sentido, mira, va a viajar en este sentido, pero necesita pasarle a otra neurona para que finalmente llegue a un área determinada del cerebro. Entonces, esta información lo va a pasar a través de la sinapsis, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta neurona número uno, en el botón terminal van a existir aquí unas vesículas. Esas vesículas van a tener unas partes muy importantes moleculares que vienen a ser los neurotransmisores, ¿vale? Esos neurotransmisores sirven, se podría decir, para esa sinapsis, porque esas bolitas que nosotros estamos viendo al interior de estas vesículas, vamos a ver que cuando llegue el impulso, vamos a ver que se van a fusionar y van a liberar ese contenido. Y eso va a actuar en unos receptores, ¿vale? En unos receptores que se van a encontrar en la segunda neurona. Entonces, de esa manera vamos a ver que se va a pasar la señal de la primera neurona hacia la segunda neurona a través de esa comunicación, ¿vale? Entonces, los neurotransmisores son muy importantes para ese proceso que nosotros siempre debemos de tener en cuenta, ¿vale? Hay dos tipos de sinapsis que por el momento, pues, lo vamos a denominar así, lo vamos a llamar por su nombre nomás. Hay dos tipos de sinapsis, lo que viene a ser la química y la otra lo que viene a ser la que transmite señales, ¿vale? La otra que transmite señales directas. La química siempre tú te vas a dar cuenta porque va a existir un espacio. Este espacio es conocido como el espacio intersináptico. En cambio, la otra que transmite señales es pegadita, es bien pegada, ¿vale? Pero bueno, la más frecuente que nosotros debemos de recordar es la química, ¿vale? La química es la más frecuente que se podría decir que se desencadena en nuestro organismo. Listo, entonces ya conocemos sus partes de la neurona, cómo es que funciona y cómo se da esa sinapsis. Ahora vamos a ver rápidamente el panorama general de los órganos de los sentidos, ¿vale? Entonces, mira, ve, aquí tenemos a 5 órganos, ¿no? Por aquí tenemos a la visión, por aquí tenemos al olfato, tenemos al gusto, por aquí tenemos al oído y finalmente tenemos por aquí al tacto, ¿no? Entonces tenemos los 5 sentidos ahí. Vamos a ver rápidamente cómo es que funcionan las señales que vienen de afuera, ¿no? Por ejemplo, la luz, en este caso, por ejemplo, las sensaciones vibratorias para el tacto, el gusto, ¿no? A través de los diferentes sabores, la audición, ¿no? A través de las ondas del sonido. Entonces, todo eso que viene de afuera, vamos a ver que
va a ser recibido por un receptor, ¿vale? Cada uno de estos órganos, por ejemplo, la vista va a tener sus propios receptores, sus propias células que reciben esas señales que vienen de afuera, ¿correcto? Muy bien. Aquí te voy a colocar algo, se podría decir general, de cómo es que viajan esas señales hacia un área determinada del cerebro, ¿vale? Entonces, por aquí tenemos, mira, ve, al tacto, ¿vale? Por aquí tenemos al tacto. Supongamos que este dedito nosotros lo colocamos sobre un pétalo de una rosa, ¿no? Y esa rosa tiene espinas. Entonces, vamos a ver que aquí en el tacto va a haber un receptor, ¿vale? Un receptor. Entonces, aquí hay un receptor. Ese receptor vamos a ver que va a captar esa sensación y lo va a conducir, se podría decir, hacia una neurona, ¿vale? Y aquí viene un detalle muy importante que debemos de conocer. Para llegar hasta el cerebro, o sea, para llegar hasta aquí, vamos a ver que se van a pasar ese mensaje a través de tres neuronitas, ¿vale? Vamos a ver primeramente esta neurona de aquí, que estamos viendo por acá, viene a ser una neurona aferente. ¿Vale? Como yo me acuerdo, una neurona aferente viene de afuera, con la A de afuera, ¿vale? Entonces, esa neurona aferente, por ejemplo, recibió, se podría decir, esa comunicación, ese mensaje aquí del receptor, ¿no? Del receptor que se encuentra en el sentido. Entonces, esa señal va a viajar, ¿no? Esa neurona primaria va a viajar hasta lo que vendría a ser la médula espinal, ¿vale? Y la médula espinal, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí viene a ser la médula espinal. Entonces ahí tenemos lo que vendría a ser a la médula espinal. Esa médula espinal nosotros aquí le hemos hecho un corte, ¿vale? Y ahí estamos viendo sus dos partes más importantes de esa médula espinal. Lo que vendría a ser la sustancia blanca, que es la que lo rodea por fuera, y la sustancia gris, que es la que estamos, en este caso, pues coloreando, ¿no? Siempre la sustancia gris a nivel de la médula espinal tiene como que una disposición en forma de H, ¿ya? Muy bien, entonces nos quedamos que esa señal viaja primeramente hacia a una neurona aferente, ¿no? Y luego de esta neurona aferente vamos a ver que se va a comunicar, o se podría decir, se va a pasar ese mensajito a una segunda neurona, ¿vale? Esa segunda neurona va a empezar aquí y va a ascender hacia una estructura en el cerebro que vendría a ser esta estructura de acá, ¿no? Entonces, esta estructura de aquí arriba, este punto azul que estamos viendo es muy importante, ¿vale? Este punto azul, vamos a ver que es como tu mamá, ¿no? Supongamos para que tú me entiendas, como tu mamá. Para que tú ingreses a tu casa, tu mamá te va a abrir la puerta. Y para que tú salgas de tu casa, también tu mamá tiene que abrirte la puerta. Ya, así es esta estructura del cerebro, que nosotros en este caso pues tenemos. Esta estructura del cerebro es conocido como el tálamo, ¿vale? Esa estructura lo denominan también como centro de relevo. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su chamba? Su chamba de esa estructura es verificar que lo que le llegue a lo más superior, o sea, a esta parte de acá, al diencéfalo, o sea, a las áreas, a la parte de la de la corteza cerebral, él se encarga de que toda información que vaya a llegar ahí previamente tiene que pasar por ella tiene que dar su aprobación, ¿vale? Entonces, esa es la función que cumple lo que vendría a ser el tálamo, ¿vale? Y de aquí del tálamo vamos a ver que va a salir ya una tercera neuronita y esa neurona se va a ir al área determinada del cerebro, ¿vale? Si estamos hablando del tacto, se irá al área somatosensitiva y ahí es en donde se va a captar, se podría decir, esa sensación del tacto, ¿vale? Muy bien, entonces esa es la vía aferente, la que viene de afuera y se va hacia el cerebro. Y también existe lo que vendría a ser una vía que se podría decir hace todo lo contrario, una vía que baja desde lo más superior hasta el órgano de los sentidos, ¿no? Entonces, esa otra vía es conocida como la vía eferente, ¿vale? Entonces, esa vía eferente vuelta va a tener su inicio aquí, en lo más superior. Igualmente, tiene que bajar para acá hacia el tálamo, recuerda que el tálamo siempre tiene que controlar eso. Luego vamos a ver que desciende por la médula espinal y ahora vamos a ver que aquí lo va a recibir otra neurona, ¿no? Pero esa va a salir por delante, ¿no? Por delante. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista anatómico, ¿no? Siempre cuando ustedes vean este ganglio de aquí, esto indica que estás en la parte posterior, ¿vale? Que estás en la parte posterior. ¿Listo? Muy bien, entonces esa es se podría decir como que el panorama general de cómo los órganos de los sentidos viajan desde lo más periférico hacia la parte central, ¿vale? Ahora, vamos a ver que estos sentidos de aquí nosotros
del gusto, del olfato, de lo que vendría a ser la audición, la vista, lo van a hacer, van a viajar a través de los pares craneales, ¿no? El par craneal número 2, por ejemplo, viene a ser en este caso, pues, de lo que vendría a ser de la visión, ¿no? El uno tenemos el olfatorio, para el sentido del gusto lo hacen a través del par craneal número 9, que viene a ser en este caso, pues, el glosofaringe, ¿vale? Y para la audición lo van a hacer a través del par craneal número 8, que es conocido como el vestíbulo coclear, ¿vale? Entonces siempre estos se van a dirigir, recuerda, por ejemplo, esto de aquí va a ingresar a la médula espinal, igualmente, ¿vale? Va a atravesar ese tronco encefálico, va a llegar aquí al tálamo y de ahí se va a dirigir hacia el área que le corresponde, se podría decir, a ese sentido, ¿vale? Muy bien, entonces eso es lo que debemos nosotros de recordar, ¿vale? Todos los sentidos van a hacer ese trayecto, ¿vale? Vamos a ver que van a ingresar a través de la médula espinal, atraviesan el tronco encefálico, llegan arriba en el tálamo y de ahí se van a dispersar, se podría decir, a las áreas determinadas del cerebro encargadas de captar esos sentidos, ¿vale? Aquí, esta es una imagen para que tú reconozcas que en el cerebro van a existir diferentes áreas que van a captar lo que vendrían a ser los sentidos, ¿vale? Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, ve lo que vendría a ser una representación esquemática de cómo en este caso, pues, el cerebro tiene diferentes zonas, ¿no? Las cuales van a percibir lo que vendría a ser los órganos de los sentidos, ¿vale? Muy bien, para que tú te guíes anatómicamente, ¿no? Por aquí vamos a tener nosotros lo que vendría a ser una cisura, ¿no? Conocida como la cisura central o también con el epónimo de la cisura de Roland, ¿vale? Y por aquí debajito nosotros vamos a tener a otra cisura también muy importante, conocida pues como cisura lateral o la cisura de Silvio, ¿vale? ¿Para qué me sirve eso? Me sirve sobre todo para mí ubicarme anatómicamente, ¿no? A esta estructura se podría decir es como que me divide, ¿no? Para la parte anterior será la zona o el área prerolándica y para la parte posterior será el área conocida como porolándica, ¿vale? El área porolándica viene a ser todo esto de aquí, ¿no? Toda esta parte de celestito que estamos viendo, ¿vale? Y esa área de ahí viene a ser el área somatosensitiva. Por ejemplo, hasta ahí vamos a ver que es el área encargada, sobre todo, pues, del funcionamiento del sentido del tacto, ¿vale? Igualmente nosotros vamos a tener para el resto de los sentidos, por ejemplo, mira, ve, para la corteza, se puede decir, para el sentido del gusto, vamos a tener en esta área debajo de esta cisura de Silvio vamos a tener sobre todo pues para la parte olfativa, como dice acá, corteza olfatoria, entonces hasta ahí se va a dirigir, se podría decir, esa sensación, por ejemplo, ahí de los olores, y ahí es en donde se va a percibir, ¿no? Entonces ahí es en donde uno percibe los olores, diferentes tipos de olores, ¿no? La corteza auditiva también, ahí es en donde, por ejemplo, nosotros ahora vamos a ver que ahí va a llegar lo que vendrían a ser esas señales, ¿vale? Muy bien, el área visual siempre lo vamos a ubicar en la parte más posterior del cerebro, ¿vale? El área visual es toda esta parte de verdecito. Ahí vamos a tener, sobre todo eso se va a ubicar a nivel del lóbulo occipital, ¿vale? Del lóbulo occipital. Bueno, por aquí arriba tenemos lo que es la corteza vestibular. Esta corteza vestibular trabaja conjuntamente con la auditiva, ¿vale? La parte vestibular, sobre todo, es muy importante para el equilibrio, ¿vale? Muy bien, entonces eso es un panorama general, ya chicos, que nosotros debemos de sobre todo, pues, entender, recordar, para ya luego nosotros ver cómo es que se desempeña cada sentido, ¿vale? Muy bien, espero se haya entendido esta parte. Si hay alguna cosa que repetir, ustedes lo pueden hacer con total libertad, ¿vale? Muy bien, entonces, antes de hablar del sentido del tacto específicamente, debes de conocer algo de lo que vendrían a ser los receptores sensoriales. ¿Qué son los receptores sensoriales? Son las células, en este caso, pues, encargadas de recibir los estímulos ambientales. Cada sentido tiene su receptor sensorial específico, ¿vale? Vamos a ver a ver, ¿por dónde empezar? Por esta parte, vamos, ¿vale? Muy bien, entonces, vamos a ver que estos receptores sensoriales se van a agrupar en diferentes categorías, ¿vale? O se pueden estudiar, se podría decir, de diferentes maneras, pero aquí lo vamos a agrupar de acuerdo
al funcionamiento que estos van a dar, ¿vale? Para que tú me entiendas, mira, ve. Por aquí tenemos a la visión, uy, perdón, por aquí tenemos lo que vendría a ser a la visión, ¿vale? Entonces la visión va a tener estas células, mira, ve. Estas células son muy importantes para la visión, que son conocidos en este caso, pues, como los conos y también conocidos como los bastones, ¿vale? Entonces la visión tiene lo que vendría a ser ese su receptor, ¿vale? Conos y bastones. Conos para la visión a color, así te acuerdas, con C de color. Y, por ejemplo, también tenemos el sentido del tacto. Por ahí tendremos, por ejemplo, al corpúsculo de Pacini, tenemos a Krauss, tenemos a Ruffini, cada uno, por ejemplo, para que te detecte el frío, para que te detecte el calor, para que te detecten las vibraciones, ¿no? Entonces, el tacto tiene sus células específicas, ¿vale? Su receptor específico. Tenemos al olfato, bueno, la célula olfatoria, y tenemos aquí, mira, ve lo que vamos a estudiar aquí, la audición. La audición tiene una célula especial que viene a ser las células ciliadas. ¿Por qué lo llamaron así? Porque mira, ve, esta estructura que estamos viendo ahí arriba son como que unos cilios, ¿vale? Entonces, las ondas sonoras van a llegar hasta este receptor y lo van a estimular, van a mover esos cilios. Ya de aquí vamos a ver cómo es que se da todo ese proceso, ¿vale? Y también tenemos al gusto, ¿vale? En este caso, pues, del receptor gustativo, ¿no? Para los diferentes sabores. Bueno, entonces ya sabes que cada sentido va a tener en este caso pues un receptor sensorial específico, ¿vale? Muy bien. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la función en este caso de un receptor sensorial? Es la transducción sensorial, ¿vale? Todo el estímulo se podría decir externo, ambiental, lo que nos rodea, vamos a ver que estos receptores sensoriales lo van a transducir, ¿vale? En una señal, se podría decir, ¿vale? Como dice acá, mira, ve, van a convertir la energía ambiental en una energía eléctrica. Esta energía eléctrica desde el punto de vista neurofisiológico son conocidos en este caso pues como los potenciales de acción, ¿vale? Son conocidos como los potenciales de acción. Muy bien, entonces hay una clasificación, y lo vamos a ver de aquí. Algo muy importante o un concepto que nosotros debemos de reconocer de estos receptores sensoriales es el concepto de umbral, ¿no? ¿A qué se refiere en este caso la palabra umbral cuando nosotros hablamos de la fisiología de estos receptores? El umbral viene a ser el estímulo mínimo, se podría decir, para despertar a esto, en este caso, pues a la célula y esta célula se despolariza, ¿vale? Y han preguntado también, ¿no? ¿Cuál es el umbral que se debe de alcanzar para que en este caso, pues se desencadene la despolarización? Viene a ser de menos 55 milivoltios, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, mira, menos 55 milivoltios, se podría decir, es lo que se debe de alcanzar para que se desencadene el potencial de acción, ¿vale? Muy bien. Hay otro concepto también que viene a ser el campo del receptor. Bueno, el campo del receptor es una zona, en este caso, de estimulación, y es en donde se podría decir, desencadenar la respuesta primaria, ¿no? Entonces, para ello, quiero que vayas a esta imagen de acá. Entonces, esto de aquí viene a ser, esta es una neurona, ¿vale? Conjuntada y esta es una neurona. Y por aquí estamos viendo que estos son de acá, estos vienen a ser sus botones terminales, ¿no? Ya lo estudiamos en la diapositiva anterior. Entonces estamos viendo ahí algo que lo rodea, ¿no? Entonces eso de ahí viene a ser en este caso pues el campo del receptor. Vamos a ver que en este caso pues estos botones terminales se van a conectar con los receptores sensoriales de los sentidos, ¿vale? Muy bien, entonces eso es lo que se denomina en este caso pues campo del receptor, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver en este caso los receptores rápidamente de cada sentido, ¿vale? Vamos a ver que estos se van a agrupar de acuerdo al tipo. Vamos a ver que existen, por ejemplo, los mecanorreceptores, existen los fotorreceptores y existen los quimiorreceptores. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver que dentro de los mecanorreceptores nosotros vamos a tener a los dos sentidos, en este caso, pues, lo que vendría a ser al tacto y lo que vendría a ser a la audición, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estudiar en la siguiente diapositiva, que la audición es un mecanorreceptor, ¿vale? Entonces la audición, su tipo de receptor sensorial viene a ser un mecanorreceptor. Por aquí abajo, fotorreceptores, creo que eso sí, rápido se puede deducir, ¿no? Foto viene de imagen, entonces en este caso pues son muy importantes para la visión. Más abajito tenemos a los quimiorreceptores. Estos van a trabajar con sustancias químicas, ¿no? Entonces es por ello que está lo que vendría a ser el olfato. Hay sustancias olorosas, y hay sustancias químicas también, lo que se podría decir que para el funcionamiento del gusto, ¿vale? Entonces, esos de ahí se agrupan como quimiorreceptores.
Ahora, ¿cómo se llama el receptor de cada uno? Aquí lo tenemos, mira, ve. Para el tacto, como te mencioné, hay varios, ¿vale? Hay varios. Para el calor, para el frío, para las sensaciones vibratorias, para la presión profunda, ¿vale? Una de las principales, ahí para que tú recuerdes, por ejemplo, ahí tenemos a la célula o al corpúsculo de Pachin, ¿vale? Muy bien, la audición vamos a tener a las células ciliadas, ya te comenté. Para la visión también ya hay, como recordar, lo que vendría a ser los conos y los bastones. Y para la parte del olfato tenemos ahí un receptor olfativo y para el gusto tenemos un receptor gustativo, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿dónde se localiza ese receptor? Por ejemplo, para el tacto, ¿dónde lo vamos a localizar? A nivel de la piel, pues, ¿no es cierto? Porque ahí es en donde nosotros vamos a percibir esos estímulos ambientales, ¿correcto? Muy bien. La célula ciliada para la audición lo vamos a encontrar en un órgano muy importante que es el órgano de Corti, ¿vale? Que se va a encontrar en lo más profundo del sentido de la audición, ¿vale? No te preocupes, y aquí lo vamos a ver. Los conos y los bastones se van a ubicar a nivel de la retina, ¿vale? Entonces ahí vamos a encontrar el receptor para la visión, a nivel de la retina. Igualmente para el resto de sentidos restantes, para el olfatorio vamos a tener una en la mucosa olfatoria y para la lengua, perdón, y para el gusto lo vamos a tener a nivel del tejido de la lengua, ¿vale? Entonces, eso es de manera general cada uno de los receptores que se podría decir que caracterizan a los sentidos, ¿vale? Muy bien. Esto es un esquemita, permítanme mover esta partecita. Muy bien. Esto de acá vamos a ver que esta es la vía, ¿vale? Esta es la vía para llegar, por ejemplo, hasta la corteza, desde lo más periférico, ¿vale? Entonces, mira, ve, esto de acá viene a ser un receptor sensorial, ¿vale? Ese es un receptor sensorial, todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, todo eso ahí viene a ser un receptor sensorial. Supongamos que, por ejemplo, es una célula ciliada para la audición, ¿vale? Esta célula ciliada, lo vamos a colocar aquí de nombre, célula ciliada, vamos a ver que esta va a recibir ese estímulo ambiental y lo va a pasar hacia lo que vendría a ser a la neurona aferente, que en este caso, pues, como estamos viendo aquí, que dice, mira, ve, neurona aferente, ¿vale? Entonces, de esa manera es como se lo comunica el receptor con la neurona aferente, ¿vale? Muy bien. Y esa neurona aferente, mira, ve, como dice acá, ¿hacia dónde va a ir? Se va a ir hasta el sistema nervioso central, ¿no? Porque estamos yendo de lo más periférico a la parte central, ¿vale? Aquí se ve sobre todo cómo es ese proceso. Vamos a ver que va a iniciar a través de un proceso de despolarización, ¿vale? Que tienen que alcanzar, recuerda, para que se desencadene todo eso, tiene que llegar a un umbral de menos 55 milivoltios, ¿vale? Entonces, mira, ve, por acá viene el estímulo. El estímulo son, por ejemplo, para el tacto, en este caso, como ya te mencioné, es cuando uno coloca la mano o cualquier parte del cuerpo sobre cualquier superficie que desencadene un estímulo, ¿vale? Para la audición viene a ser las ondas del sonido que viajan a través del aire, ¿vale? Entonces, ese es el estímulo. El receptor sensorial es una célula, ¿vale? Es una célula como tal. Cuando recibe ese estímulo, se va a despolarizar, igualmente va a liberar un neurotransmisor, mira, ve, como lo estamos viendo aquí, y aquí es en donde se inicia, se podría decir, ese viaje para ir hacia una zona determinada del cerebro, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, mira, ve, estas tres partecitas que ya te comenté también anteriormente. Mira, ve, por aquí tenemos al sistema nervioso periférico. Periférico se refiere a todo lo que sale de la médula espinal, ¿vale? Todo lo que sale de la médula espinal, eso es sistema nervioso periférico, ¿vale? Y lo que vendría a ser el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal como tal, eso de ahí viene a ser en este caso, pues el sistema nervioso central. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo va a empezar, recuerda, a través de un estímulo, ¿vale? A través de un estímulo, en donde se podría decir va a ser recibido a través de los receptores sensoriales. Y esos receptores sensoriales van a comunicar con una primera neurona, que vendría a ser la neurona aferente, ¿no? Y esa lo va a llevar, por ejemplo, hasta el sistema nervioso periférico, lo va a llevar primeramente a la médula espinal, como dice acá, mira, eh, al tronco encefálico de la médula espinal. ¿Listo? Y aquí vamos a ver que va a ser, se podría decir aquí, sinapsis con una segunda neurona, ¿vale? Aquí tenemos a una segunda neurona. Luego esa va a ascender mucho más a un nivel más superior, al cual vendría a ser al tálamo. Y en el tálamo se podría decir, ahí es en donde se va a conectar ya con una tercera neurona. Recuerda que el tálamo, se podría decir, él siempre controla todo lo que le va a llegar a la corteza cerebral, ¿vale? Esto de aquí que estamos viendo nosotros viene a ser la corteza cerebral. ¿Vale? Entonces el tálamo siempre cuida
qué es lo que sale de la corteza cerebral y qué es lo que ingresa también, ¿vale? Entonces, esa es la secuencia, en este caso, que se va a desarrollar para llegar, en este caso, para transmitir el impulso hasta una determinada zona o determinada área del cerebro, ¿vale? Muy bien, entonces no debemos de olvidar esas características generales de estos receptores sensoriales, ¿vale? Ahora sí, vamos a hablar netamente ya de lo que vendría a ser el oído. Vamos a ver cómo es que funciona, ¿vale? Este sentido del oído, ¿vale? Muy bien, entonces siempre no te olvides, por favor, de acuerdo a su clasificación, este receptor corresponde a un mecanorreceptor, ¿vale? A un mecanorreceptor. Muy bien. Para nosotros entender el funcionamiento de algo, de cualquier estructura del cuerpo que tú quieras, en este caso, pues estudiar, primero tienes que saber cuál es su estructura anatómica. Es por eso que aquí te he colocado la parte de la anatomía funcional, ¿vale? Muy bien. Entonces, al oído nosotros lo vamos a dividir en tres partes. Profe, ¿cómo es que yo tengo tres oídos? No, no es que tienes tres oídos, sino que todo el sistema de la audición se va a dividir en tres partes, ¿vale? Vamos a tener en número uno, como lo vemos acá, lo que vendría a ser el oído externo, ¿vale? Un oído medio y un oído interno. Cada uno de ellos tiene determinadas particularidades que nosotros en este caso pues debemos de resaltar, ¿vale? Por ejemplo, mira, ve, el oído externo es como un embudo, ¿vale? Para que tú me entiendas, un embudo para, por ejemplo, para verter agua, un embudo me permite como que en este caso, pues reunir, ¿no? El líquido. En este caso, el oído externo me va a permitir reunir todas las ondas sonoras, ¿vale? Todas las ondas del sonido que están, se podría decir, a nivel del ambiente. Por ejemplo, ahorita tú me estás escuchando, ¿no? Entonces, eso se está transmitiendo a través de unas ondas. Y en tu oído se podría decir la parte externa, lo más externo, lo de afuera, vamos a ver que eso se va a encargar de recolectar eso, ¿vale? Entonces, como dice acá, mira, ve, su función es de reunir, ¿vale? De reunir las ondas sonoras y conducirlas también, ¿vale? Conducir. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, mira, ve, el conducto auditivo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una representación que aquí estamos viendo, ¿vale? Entonces, por aquí va a ingresar lo que vendría a ser las ondas del sonido. Esa es su chamba del oído externo, ¿vale? No te compliques, es netamente de reunir las ondas sonoras y conducirlas un tramo, ¿vale? Un tramo. Muy bien. Luego vamos a tener lo que vendría a ser el oído, en este caso, pues medio. El oído medio este tiene una función muy importante, que es una función ya de traducción, de conectarte con la parte más interna, ¿vale? Muy bien, entonces este oído medio, como dice acá, lo que nos va a hacer es pasar de un medio del aire hacia un entorno líquido. Profe, ¿cómo que líquido? Vamos a ver que en la parte más interna del oído, o sea, en el oído interno, vamos a tener vamos a tener que algo que rodea una estructura va a ser un líquido, ¿vale? Es un líquido. Entonces, el oído medio me va a permitir pasar, en este caso, pues de un medio de aire, ¿no? Hacia un entorno líquido, ¿vale? Y eso lo hace gracias a a estas estructuras muy importantes que vienen a ser, por ejemplo, aquí tenemos, ve, al martillo, que son unos huesecillos del cerebro, ¿vale? Perdón, unos huesecillos del oído. Esos huesecillos del oído vamos a ver que se van a ubicar en la parte central, ¿vale? En la parte más central. Mira, ve, por aquí tenemos que dice acá, ve, martillo, aquí debajito que dice yunque y estribo, ¿vale? Estos están conectados, se podría decir, ¿vale? Van en ese orden, martillo, yunque y estribo, desde lo más, se puede decir, periférico, ¿vale? Muy bien, entonces por aquí, mira, ve, llega la onda, ¿vale? Y aquí hay una membrana muy importante que viene a ser la membrana timpánica. Esta membrana timpánica te permite sobre todo regular esas ondas, ¿vale? Que están ingresando, porque si no hubiera esto, pues sería un martirio, ¿no? Las ondas cerebrales o, perdón, las ondas del aire o todo el ruido que está en la parte periférica, se puede decir, pasaría si no hubiera esa membrana timpánica y pues esto sería como un tormento, ¿no? Imagínate percibir de manera muy aguda los sonidos, ¿vale? Entonces, la membrana timpánica es muy importante, ¿ya? Muy bien, entonces, en el oído medio vamos a tener a esos tres huesecillos, ¿vale? Vamos a tener al martillo, al yunque y al estribo, ¿vale? Cuando llega a las ondas de sonido, estos vamos a ver que van a vibrar, ¿vale? Vibran ellos, se puede decir. ¿Listo? Muy bien. Dentro del oído medio también vamos a tener lo que vendría a ser a una estructura que va a comunicar ya la parte del oído con la faringe, o en otras palabras, con la garganta.
Eso de ahí viene a ser, en este caso, esta estructura de acá que estamos viendo, mira, ve, esta que estamos coloreando de aquí abajo, que vendría a ser en este caso, pues la trompa de Eustaquio, ¿vale? Es lo que se puede decir, hay una conexión entre el oído y la garganta, y es a través de esa trompa de Eustaquio, ¿vale? Bueno, como recuerdo anatómico que deberías de tener. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ir ya a la parte más interna, que vendría a ser el oído en su porción más profunda, que viene a ser el oído interno. Lo que lo caracteriza al oído interno viene a ser una estructura muy importante que viene a ser la cóclea, ¿vale? Esa es la estructura, se podría decir, importante del oído interno, ¿vale? Muy bien, entonces la cóclea va a iniciar, ¿vale? O va a continuar, en este caso, pues la conducción del sonido a través de esta estructura, ¿vale? De esta estructura que nosotros estamos coloreando aquí, que estamos circulando, que viene a ser la ventana oval, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo una ventanita, ¿vale? Entonces, esa ventanita se va a conectar con el último huesecillo, que vendría a ser el estribo, ¿vale? Entonces, el estribo se conecta ahí con la ventana oval. Como dice acá, mira, estribo, eso se va a conectar con la ventana oval, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí tenemos, se podría decir, cómo hemos ido avanzando, ¿vale? Y ya internamente vamos a ver que de esta cóclea, vamos a ver, aquí lo tenemos, ¿no? Que dice cóclea. También lo hacen referencia como si fuera un caracol, ¿vale? Por su manera por su disposición, se podría decir, como estamos viendo ahí, ¿no? Es como que esto viniera así y se enroscara de esta manera, ¿vale? Entonces, por eso también se le denomina, ¿no? Como caracol, ¿vale? Muy bien. Ahora, dentro de esta cóclea nosotros vamos a tener a una estructura anatómica muy importante, a una estructura funcional, ¿vale? Esa estructura funcional de la cóclea viene a ser el órgano de Corti, ¿vale? El órgano de Corti. Ese órgano de Corti es muy importante porque esa estructura de ahí, se podría decir, va a ser el inicio, en este caso, de la parte sensorial para que se vaya directamente hacia el cerebro, ¿vale? Muy bien, y aquí lo vamos a estudiar. Lo que me interesa que recuerdes del órgano de Corti es que se va a conectar, se podría decir, con la parte nerviosa. En este caso, pues, con el par craneal número 8 porque recuerda que el par craneal número 8 es conocido como el vestíbulo coclear para la audición. ¿Listo? Muy bien, entonces ese órgano de Corti recuerda que en este caso, pues, se va a comunicar. ¿Listo? Muy bien. Existe una patología que ya lo voy a estudiar más adelante, que es conocido en este caso pues como la hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida de la audición. Sobre todo vamos a ver que esto también se da por diferentes causas, ¿no? Hay causas traumáticas, hay patologías de base, incluso ya cuando se podría decir la persona se desarrolla, va cada vez aumentando el tiempo de vida, o sea, se puede decir ya con el envejecimiento se va desencadenando un cierto grado de hipoacusia, o sea, de disminución de percibir los sonidos, ¿vale? Entonces, la hipoacusia neurosensorial se va a sentar ahí, ¿no? A nivel de la cóclea y de la parte nerviosa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de recordar, ¿ya? Muy bien. También en el oído interno vamos a tener tres estructuras muy importantes que son conocidas como las rampas, ¿vale? Vamos a tener que hay una rampa vestibular, una rampa media y una rampa timpánica. ¿Qué es lo importante de esa rampa? Vamos a ver que esas tres rampas, perdón, van a tener lo que vendría a ser ese líquido que yo te comenté, ¿vale? Ese líquido que va a estar, se puede decir, circulando esas rampas, ¿vale? De aquí vamos a ver ese líquido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí te he dado un esquemita general, se podría decir, o una información general de esas tres partes del oído, ¿vale? Entonces, el oído externo, recuerda, reúne las ondas, ¿vale? Del sonido. El oído medio, en este caso, ya me va a pasar esas ondas desde un medio, se podría decir, libre, o sea, en este caso del aire, hacia un entorno líquido, ¿vale? Y eso lo va a hacer gracias a través de los huesecillos, ¿vale? Esos huesecillos están interconectados y finalmente sobre todo el último huesecillo que viene a ser el estribo, se va a conectar con esta última estructura oval, de aquí que viene a ser la ventana oval, ¿ya? Muy bien, entonces eso es a nivel del oído medio y a nivel del oído interno, ahí vamos a tener, recuerda, la cóclea, ¿vale? Y la cóclea, dentro de la cóclea vamos a tener a una parte fundamental que viene a ser el órgano de Corti. Ese órgano de Corti ya se conecta con la parte nerviosa, ¿vale? Entonces, mira, ve, aquí tenemos lo que vendría a ser a la cóclea, perdón, sí, claro, esta es la cóclea, ¿listo? O caracol también se le conoce, ¿vale? Entonces, mira, ve, por aquí tenemos a la ventana oval, ¿vale?
aquí es en donde se va a conectar ese tercer huesecillo, que viene a ser en este caso pues el estribo. Muy bien. Y aquí va a empezar, por ejemplo, a enrollarse, que es su estructura, el caracol o cóclea, y vamos a hacerle un corte, mira, ve, aquí le estamos haciendo un corte para ver cómo es por dentro, ¿vale? Entonces, por dentro tiene esta disposición, ¿vale? Que no es complicada de entender, ¿vale? Muy bien, entonces, por dentro nosotros vamos a tener lo que vendría a ser la parte de esas tres rampas, ¿vale? Vamos a tener una rampa vestibular, vamos a tener una rampa coclear y una rampa timpánica. ¿Qué es lo importante de esto? Te mencioné que aquí existe un líquido, ¿vale? Existe un líquido. Por ejemplo, mira, ve, todo esto de aquí es una parte, se puede decir, ¿vale? Entonces ahí lo estamos separando a cada uno. ¿Listo? Ahí lo estamos separando a cada una para estudiar. ¿Listo? Entonces vamos a estudiarlo una, a la que en este caso, pues aquí lo están denominando, ¿vale? Lo que están periféricos, que estamos viendo aquí, estas estructuras periféricas, van a tener un líquido. Ese líquido, como está en la periferia, le llamaron perilinfa, ¿no? Peri en medicina es como que alrededor, ¿vale? Entonces ahí estamos viendo, mira, perilinfa. Ahí lo tenemos, ¿vale? Perilinfa. Y va a existir ya una estructura media, en este caso es conocida como la rampa media o también rampa coclear. Ese también va a tener un líquido, pero como está en la parte central, en la parte como que más adentro, es conocido como la endolinfa, ¿vale? Entonces tenemos a esas a esos contenidos, se podría decir, de esas rampas, ¿vale? Perilinfa en la parte como que más externa, más exterior, y la endolinfa en la parte central, ¿vale? Y en la parte central, aquí es en donde nosotros vamos a tener al órgano de corte. Lo que por acá lo mencionan, ahí está, mira, órgano de corte. Viene a ser esta estructura de aquí. ¿Vale? No se ve bien quizás ahí en la imagen, pero de aquí lo vamos a ir viendo un poco más a detalle, ¿vale? Muy bien. Entonces ahí tenemos, mira, y por aquí esta es la parte nerviosa, ¿vale? Entonces más o menos el estímulo va a venir así, ¿no? Va a estimular a esta parte nerviosa. Y esta parte nerviosa ya va a llevarlo, esos estímulos, hacia el cerebro, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a bajar un poquito y vamos a hacer aquí un corte, pero un corte ya al inicio del caracol, ¿no? Aquí estamos viendo, mira, a un inicio. Incluso lo vamos a cortar ahí a nivel de la ventana oval, ¿vale? Entonces por aquí estará, mira, ventana oval, ¿vale? ¿Y cómo se llama este huesecito? En este caso que está conectado ahí, viene a ser en este caso pues el estribo, ¿ya? Muy bien. Entonces, por la parte interna, recuerda que vamos a tener esas tres rampas, en este caso, pues, muy importantes que nosotros debemos de recordar, ¿ya? Bueno, por aquí en esta gráfica, bueno, se puede observar la rampa media, bueno, esta es la ventana redonda, la rampa media, por aquí arriba, mira, ve, tendremos en este caso, pues, la rampa más superior, que vendría a ser en este caso, pues, la vestibular, ahí la rampa media, y abajo lo que vendría a ser la rampa timpánica, ¿ya? Muy bien, entonces dentro de estas rampas ya sabes que va a existir una circulación de un líquido que viene a ser, si es por la parte periférica, será perilinfa, y si es en la parte central, será en este caso, pues, eh, endolinfa, ¿ya? Entonces no debemos de olvidar eso. Entonces vamos ya, se puede decir, vamos a hacer un corte mucho más interno, sobre todo a la rampa media, porque en la rampa media vamos a tener ahí al receptor de la audición. En este caso vamos a tener ahí a la célula ciliada, ¿vale? Muy bien. Entonces siempre recuerda, mira, ve, por aquí tenemos la rampa vestibular, por aquí la rampa timpánica, y recuerda que hay un líquido circulando a través de ahí. Y por aquí en el centrito, mira, ve, por aquí en el centrito vamos a tener ahí a la rampa media. Y aquí en la rampa media vamos a tener al órgano de corte, ¿vale? El órgano de corte. Entonces, vamos a hacerle un zoom, mira, ve, aquí hemos hecho un zoom ahí a ese órgano de corte y nosotros para estudiar, ¿vale? Entonces, ¿qué dice acá? Mira, ve, órgano de corte. Entonces, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí viene a ser la célula, ¿vale? El receptor sensorial, que en este caso viene a ser la célula ciliada, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo, mira, ve, clarito se ve. Esto de aquí vienen a ser los cilios. ¿Listo? Los cilios. Y el sonido más o menos va a venir así, mira. Va a venir así y va a mover estos cilios. Para allá, para acá, lo va a mover, ¿vale? Muy bien. Entonces, cuando mueve esos cilios, vamos a ver que se va a desencadenar una descarga eléctrica, una despolarización. Y eso lo va a conectar a través de este par craneal, ¿no? Mira, esto que está saliendo por debajito, ¿vale? Esas son las fibras de ahí, las fibras aferentes o el inicio ahí del par craneal número 8, ¿vale? Para que lleve ese impulso hasta el cerebro, ¿vale?
Entonces, eso es nosotros lo que debemos de recordar. Entonces, las células ciliadas, como dice acá, son responsables de lo que vendría a ser la audición. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos de recordar de esta parte, que sobre todo hemos visto ahí un poco la parte anatómica. En la siguiente vamos a ver ya cómo el sonido llega incluso hasta el área temporal primaria, ¿no? Que es el área encargada de captar lo que vendría a ser el sonido, ¿vale? Entonces, vamos a esta imagen. Entonces aquí tenemos esta imagen, mira. Por aquí ha venido las ondas del sonido, ¿vale? Entonces, eso atravesó, por ejemplo, el conducto auditivo externo, ¿no? Entonces aquí hay un límite, ¿no? Que me separa la parte externa de la parte media. Esa estructura viene a ser conocida como la membrana timpánica. ¿Listo? Entonces, esa membrana timpánica, mira, ve, me va a conectar con esos tres huesecillos que ya te comenté, ¿no? El martillo, el yunque y por aquí el estribo, ¿no? El estribo se va a conectar con esta estructura que viene a ser la ventana oval, ¿vale? Entonces, mira, ve, por aquí estamos viendo las vibraciones, ¿no? De cómo vibran estos huesecillos al ser, se podría decir, estimulados por esas ondas del sonido, ¿vale? Entonces, por aquí ingresa, mira, estas flechas que estamos viendo, son, se podría decir, el trayecto de las ondas del sonido, ¿vale? Entonces, ahí recuerda que van a existir esas tres rampas, ¿vale? En donde van a circular esos dos tipos de líquidos, la parte de la perilinfa y la parte de la endolinfa, ¿vale? Y la que más nos interesa, se podría decir, es la rampa media, porque aquí vamos a tener a las células, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a las células, ¿listo? Entonces aquí se ha hecho un zoom, mira, ve, a la parte central para nosotros ver un poco más a detalle. Entonces aquí estamos viendo, mira, ve, todo esto de aquí viene a ser una célula ciliada, otra célula ciliada y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos a las células ciliadas. Entonces el sonido viene así, mira, perdón, las ondas del sonido vienen así. Entonces cuando vienen, vamos a ver que esos cilios se mueven, ¿vale? Se mueven para allá, para acá, se van a mover. Entonces ese movimiento va a hacer que esta célula, ¿vale? Se despolarice. Y cuando se despolariza va a alcanzar un umbral, ¿vale? Ese umbral recuerda menos 55 milivoltios. Y ahí es en donde se conecta, mira, el receptor se va a conectar con la neurona aferente, ¿vale? En este caso, con la parte nerviosa del nervio coclear o del par craneal número 8, ¿vale? Par craneal número 8, no te olvides. Entonces el par craneal número 8, mira, ve, se va a conformar ahí a través de estas fibras nerviosas que son aferentes y finalmente esto hacia dónde va a ir hasta el sistema nervioso central, o sea, va a ir hasta el cerebro, ¿vale? Entonces así va viajando lo que vendría a ser esas ondas del sonido. ¿Listo? Muy bien, este es otro esquemita, un poquito ya más a detalle. Igualmente, mira, a ver, recuerda, así por acá vienen, perdón, así vienen las ondas del sonido, ¿no? Entonces lo regula ahí la membrana timpánica, ¿no? Y esa lo va a conectar, mira, ve, con el martillo, con el yunque y con el estribo. El estribo recuerda que siempre se va a conectar con aquí, con esta estructura de acá, que viene a ser la ventana oval, ¿vale? No te confundas con la ventana redonda, esa está en la parte más inferior. ¿Listo? Muy bien, entonces estas flechas de color oscuro que estamos viendo ahí es el trayecto, se podría decir, de las ondas del sonido, ¿vale? Y ahí vamos a tener esas tres rampas, ¿vale? Mira, ve, por ahí estará la rampa vestibular, la rampa timpánica, que es la más inferior, y en el centro vamos a tener la rampa coclear o la rampa media, también conocida, ¿vale? Entonces, mira, ve, ahí está circulando, clarito se ve. ¿Qué dice acá? Perilinfa, perilinfa. Y en la parte central, ¿qué dice? Endolinfa, ¿vale? En la rampa media, nosotros ahí vamos a tener a las células, ¿vale? Entonces, aquí nosotros vamos a tener donde se está subrayando, por aquí vamos a tener lo que vendría a ser a las células ciliadas, ¿vale? Muy bien, entonces aquí tenemos, mira, ve, a las células ciliadas un poco más a detalle. ¿Listo? Muy bien, entonces estas son unas células ciliadas. Esto de acá que estamos ahí señalando con las flechitas vienen a ser los cilios, ¿vale? Entonces va a venir las ondas del sonido en esta dirección. Y cuando vienen en esta dirección, lo van a estimular a esos cilios, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una representación ahí gráfica para ver, por ejemplo, estas células ciliadas que cuando viene el sonido, como te vuelvo a comentar, se mueven para allá, para acá, ¿vale? Entonces, cuando son estimuladas de esa manera, esa célula ciliada, vamos a ver que es lo que te dije yo, que va a entrar en un proceso de despolarización, ¿no? Es como que el inicio, ¿no? Es el inicio. Por ejemplo, para que uno encienda su candela, ¿no? Empieza a través de una chispita. Algo así es aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces ahí tenemos a la despolarización, mira. Y eso se va a conectar con una neurona aferente, ¿vale?
Como ya te vuelvo a comentar, los sentidos del gusto, los sentidos del olfato, de la audición, lo hacen a través de los pares craneales. El tacto no lo hace a través de los pares craneales, sino que lo hace a través de propias vías se podría decir, el tacto tiene sus propias vías, no lo hace a través de pares craneales. ¿Ya? Muy bien, entonces eso también es importante aclararte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mira, ve, cuando se despolariza esta célula de acá, igualmente recuerda que va a liberar ahí un neurotransmisor, ¿vale? ¿Y qué dice acá? Mira, ve, hacia el cerebro, porque ya aquí se está conectando con la parte, se podría decir, con una pequeña parte del nervio, ¿no? En este caso del par craneal número 8. ¿Listo? Entonces, así va a ir en esta dirección. ¿Listo? Entonces, ahí hemos hecho un repaso de cómo desde lo más periférico, desde las ondas de sonido que están en la parte, en el ambiente, ¿vale? Ingresan a través de esas tres estructuras del oído, ¿vale? Oído externo, oído medio y oído interno, ¿vale? Y en el oído interno, se podría decir, ahí es en donde se desencadena sobre todo ese potencial de acción y se va a traducir o se va a enviar hacia el cerebro. ¿Listo? Muy bien, entonces esto ya ha sido preguntado, ¿vale? Esos cilios ya de manera mucho más específica son conocidos como estereocilios, ¿vale? Son los cuales reciben el sonido y lo transforman en una señal eléctrica, ¿listo? En una señal eléctrica. Entonces, ya tenemos ahí la señal eléctrica. Ahora en esta parte final vamos a ver cómo esa señal eléctrica llega hacia una zona determinada del cerebro, ¿vale? Entonces vamos a empezar por aquí abajito, ¿ya? ¿Vale? Céntrate aquí donde estoy subrayando en la parte derecha inferior, ¿vale? Entonces ahí vamos a empezar. Entonces ahí que tenemos, mira, ve, acá, ¿qué dice acá? Órgano de Corti, ¿vale? Órgano de Corti. Listo, entonces en el órgano de Corti vamos a ver que ahí van a estar las células ciliadas, ¿vale? Entonces, ahí empieza todo. Entonces, ¿qué dice acá? Mira, ve, eso se pasó, esa señal, se podría decir, esa señal que se desencadenó, va a pasar a este nervio vestíbulo coclear. Y este nervio vestíbulo coclear, por ejemplo, mira, ve, como está cerquita, ¿no? La audición está cerquita ahí del tronco encefálico, entonces rápidamente va a llegar a esta estructura, ¿no? Que viene a ser el bulbo raquídeo, ¿vale? Entonces, una vez que llega a esta estructura del bulbo raquídeo, la señal puede cruzar hacia el otro lado, se puede decir hacia la otra mitad de la médula espinal, o puede ascender también a través de ese mismo lado, ¿vale? O sea, como que puede cruzar a un lado o puede directamente ir por este lado, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a hacer como que un recorrido, ¿no? Y llegar hasta la parte del cerebro, ¿vale? Entonces, mira, todo empezó aquí, ¿vale? Número uno. Entonces, el nervio vestíbulo coclear. Vamos a ver que la vía va a continuar a través del núcleo coclear, ¿vale? Esto del recorrido de la audición es muy importante, chicos, porque puede haber preguntas, y creo que te he colocado una, en donde te dicen, por ejemplo, enumere la secuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de recordar, ¿vale? Entonces, todo va a iniciar aquí en número uno, ¿vale? Que es el nervio vestíbulo coclear. Entonces, dentro de esa vía, por ejemplo, está el núcleo coclear, ¿vale? Muy bien, entonces se sigue ascendiendo, por ejemplo, y llegamos aquí al mesencéfalo. O sea, quiere decir que por aquí ya atravesamos protuberancia, ¿no? Protuberancia. Ya atravesamos protuberancia. Entonces llegamos al mesencéfalo. ¿Por qué nos detenemos en el mesencéfalo? Porque en el mesencéfalo existen unas estructuras bien pequeñitas, pero muy importantes. Esas estructuras son conocidas como los colículos. Y hay dos pares de colículos, ¿vale? Hay dos colículos superiores y hay dos colículos inferiores. Esos son muy importantes reconocerlos, ¿vale? Porque para la audición lo que me interesa a mí viene a ser los colículos inferiores, porque esos colículos inferiores son parte de la vía, en este caso, pues de la audición, ¿vale? Y los colículos superiores, esos son muy importantes para otro sentido. Ese otro sentido es conocido como la visión, ¿vale? Entonces la visión es a través, o se puede decir, su vía de la visión lo hace a través de los colículos superiores y la audición lo hace a través de los colículos inferiores, ¿vale? ¿Dónde se ubican esos colículos inferiores? Muy importante reconocerlo. Esos se van a ubicar en el mesencéfalo, ¿vale? No te olvides, por favor. Mesencéfalo, no confundas eso con diencéfalo. Diencéfalo es lo de arriba, mira. Esto de aquí, viene a ser conocido como el diencéfalo. Diencéfalo. ¿Listo? Mesencéfalo es parte del tronco encefálico, ¿vale? Muy bien, entonces de aquí se sigue ascendiendo hasta llegar a esta estructura de acá, mira. ¿Qué dice acá? Cuerpo geniculado de quién? Del tálamo. Entonces el tálamo va a ser un complejo de núcleos.
¿vale? Entonces, vamos a ver que el tálamo, te vuelvo a recordar, viene a ser ese centro que regula todo lo que le va a llegar a la corteza y también todo lo que sale de la corteza, ¿vale? Muy bien, y de aquí vamos a ver que ya sale la última neuronita que llega hacia la corteza auditiva. La corteza auditiva se va a encontrar a nivel del lóbulo temporal, ¿vale? Entonces, hasta ahí llega. Por ejemplo, llega hasta esta zona, que es su punto final, se podría decir, ¿vale? Muy bien, entonces eso es el recorrido, se podría decir, de lo más periférico hacia la parte específica del cerebro, ¿vale? Aquí arriba estamos viendo todo esto de aquí, es conocido como el área temporal, ¿vale? Y esa área temporal va a tener en este caso, pues, por ejemplo, una zona para percibir los sonidos de baja frecuencia y los sonidos de alta frecuencia, como ahí se está en este caso, pues, específica, ¿vale? Y de esa manera, por ejemplo, nosotros tenemos de una manera completa y aplicada de cómo es que funciona, ¿no? Todas estas estructuras y hacen posible la audición, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que vendría a ser la explicación. Si tienen alguna duda, alguna parte que no se quedó claro, pueden en este caso pues comentarlo y nosotros lo volvemos a explicar, ¿vale? O si tienen preguntas hasta aquí, estamos abiertos a responder, ¿vale? ¿Se ha entendido? ¿Está claro la información? Doctor, una pregunta. Adelante, doctora. El colículo inferior dijo que tenía relación con una era con la audición y la otra era con la visión, algo así. ¿Correcto? Sí. Sí, Ah, ya. ¿Lo repito esa partecita? sí, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, creo que esa parte sobre todo de la vía, ¿vale? Lo vamos a repasarlo rápidamente, ¿ya? Desde un inicio lo vamos a repasar. Porque eso sí, chicos, es muy importante, ¿ya? Cuando se explique ya más adelante, en otra oportunidad, lo que vendría a ser la visión, ahí veremos cómo es que se atraviesa, ¿no? Esos colículos. Entonces, muy bien. Entonces, siempre recuerda que todo va a empezar aquí en el órgano de Corti, porque ahí vamos a nosotros ubicar lo que vendría a ser a las células ciliadas, ¿vale? Y esas células ciliadas me van a conectar con una parte aferente, que en este caso, pues lo hace la audición a través del par craneal número 8, ¿no? Que es el par craneal o también denominado vestíbulo coclear, ¿no? Entonces, aquí es en donde inicia. Eso ingresa, mira, ve, eso ingresa, como en este caso, pues la audición está muy cerca al tronco encefálico, rápidamente se podría decir bien, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a la parte más baja del tronco encefálico, que viene a ser el bulbo raquídeo, ¿vale? En el bulbo raquídeo vamos a ver que esta señal puede pasar al otro lado o puede ascender por ese mismo lado, ¿vale? Y eso es gracias a que el bulbo raquídeo tiene una estructura muy importante, chicos. Alguien de ustedes que llevó neuroanato sabe cómo se llama esa estructura que me permite cruzar se puede decir, las vías de información. Aquí hay una estructura del bulbo raquídeo que es muy importante. Esa estructura, chicos, es conocido como la decusación piramidal o la decusación de las pirámides, ¿vale? Es por eso que la información puede cruzar de un lado a otro, ¿ya? Muy bien. Bueno, eso era ahí un datito. Y luego seguimos ascendiendo. Bueno, aquí no lo han graficado, pero en la parte central debería estar la protuberancia, ¿ya? Entonces, aquí en la parte central debería estar la protuberancia, o puente de Barollo también como lo conocemos, ¿vale? Y más arribita ya nosotros tenemos al mesencéfalo, ¿vale? Una estructura muy importante. Y en el mesencéfalo se va a hacer como que hay, no vamos a decirlo pares, sino que va a atravesar una estructura muy importante, que va a ser parte de esta vía de la audición, ¿vale? Entonces, en el mesencéfalo tenemos unas estructuras que vienen a ser los colículos superiores y los colículos inferiores. Son muy importantes estos colículos porque son parte de estas vías, ¿vale? Para la audición vamos a ver que atraviesa a través de los colículos inferiores, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, los colículos inferiores son para la audición y los colículos superiores, que aquí no lo han graficado, son para la visión, ¿vale? Entonces, eso se estudiará cuando veamos la parte de la visión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí están los colículos, en este caso, pues, inferiores.
Y luego se sigue ascendiendo, mira, ve, hasta llegar aquí a esta estructura que es conocido como el tálamo, ¿vale? Y ya sabes que el tálamo siempre va a regular la información que le va a llegar a la corteza cerebral y también va a regular lo que sale de la corteza cerebral. ¿Listo? Muy bien. Y luego de aquí va a salir ya la última neuronita. Recuerda que siempre hay como que tres neuronitas conectadas que van a ser parte de la vía, ¿vale? Y eso ya finalmente va a llegar a la corteza, al área específica del cerebro encargada de captar ese sentido, ¿vale? En este caso, pues, como es de la audición, será la parte del lóbulo temporal, ¿vale? Y el óvulo temporal, como aquí estamos viendo, tiene dos zonas específicamente para captar los sonidos de baja frecuencia y los sonidos de alta frecuencia. Y de esa manera, por ejemplo, es que tú ahorita eres capaz de percibir mi voz, ¿vale? Quiere decir que las ondas del sonido hicieron todo ese recorrido, oído externo, oído medio, oído interno, y ascendió toda esa información, ¿vale? O sea, ocurrieron sinapsis para que tú ahorita me estés escuchando. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra acotación, alguna otra pregunta? Bien, entonces pues espero haya quedado clara esa parte. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces finalmente tenemos aquí unas cuantas preguntitas, sobre todo pues que nos van a permitir a nosotros recordar la información más importante de lo que vendría a ser la charla. ¿Ya, chicos? Entonces pueden en este caso pues comentar sus alternativas por el chat o si lo creen conveniente también pueden activar el audio. ¿Ya, chicos? Y con eso estaríamos nosotros terminando lo que vendría a ser la clase, ¿vale? Muy bien, entonces vamos por aquí, dice pregunta número uno, dice, ¿cuál es la principal función de este órgano, ¿no? De este órgano de Corti. ¿Cuál es la función, chicos? A ver, ahí vayan ustedes viendo entre las alternativas, mientras yo aquí hago una acotación. El órgano de Corti, recuerda que esto lo vamos a tener en la cóclea. En la cóclea, esto es parte del oído interno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál será la función, chicos, de ese órgano? Muy bien, ¿no es cierto? Ese órgano se va a encargar ahí de transformar esas ondas sonoras, esas ondas del sonido, en impulsos nerviosos, ¿vale? Muy bien, entonces eso por favor no olvidar. Bueno, la alternativa uno que dice acá es transmitir vibraciones al tímpano, bueno, la membrana timpánica, eso lo hace lo que vendría a ser la parte del oído externo, ¿vale? Entonces, ese se podría decir la relación que tendría con esa alternativa, ¿vale? Equilibrar las presiones con el oído medio. Vamos a ver que ya esto es, como su nombre te lo indica, esto es oído medio. La cóclea, incluso ahí por descarte lo puedes ver que la cóclea, el órgano de Corti está en la cóclea, que está en el oído interno, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí tenemos la alternativa número B, ¿vale? Vamos, pregunta número 2 dice, ¿qué estructura del oído es responsable de la amplificación del sonido? Una cosa es, en este caso, pues transformar ya la onda del sonido en algo, en un impulso nervioso, y otra cosa es amplificar esas ondas del sonido. Muy bien, ¿no es cierto? Eso de ahí viene a ser esos tres huesecillos que vamos a tener a nivel del oído medio tienen una función muy importante que es la de amplificar el sonido, ¿vale? Muy bien, entonces ahí vamos a tener a esas tres estructuras que como acotación son los huesecillos más pequeños del cuerpo, ¿vale? Son los huesos más pequeñitos que tenemos en este caso pues en el cuerpo. Entonces, conectados, por ejemplo, el martillo le pasará al yunque y el yunque le pasará al estribo, ¿vale? Entonces, amplifican esas ondas del sonido, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 3 dice, la lesión del nervio coclear, ¿vale? Del nervio coclear afectaría principalmente a qué? O sea, si tú eliminas la parte nerviosa, la parte de la cóclea y la parte nerviosa, ¿qué es lo que pasaría si se afectara esa?
A ver, ¿qué nos dicen? Muy bien, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que pasaría si nosotros por algún u otro mecanismo lesionamos lo que vendría a ser el nervio coclear? Muy bien. A ver, ¿qué nos han dicho la respuesta número B? A ver, ¿qué nos dice la respuesta número B? Nos dice la transmisión de señales auditivas hacia el cerebro. Y eso es exactamente lo que pasaría, ¿no? Entonces, pónganse en esta situación, ¿vale? Pónganse en esta situación. Perdón, vamos a borrar. ¿No? Si yo lesiono, ¿no? Si yo lesiono esta parte del, del nervio vestíbulo coclear, lo que yo voy a eliminar es que esa transmisión que iba hacia el cerebro se interrumpa, ¿vale? Entonces, cortaría toda esa señal auditiva, ¿ya? Entonces, como muy bien ahí lo han respondido, ¿vale? Se cortaría y en este caso, pues, la transmisión de la señal auditiva hacia el cerebro, ¿vale? Muy bien. Número 5 y antepenúltima dice un paciente que presenta hipoacusia neurosensorial, ¿no? Ya sabes que es una de las principales causas de sordera. Dice, ¿qué estructura está afectada? También lo vimos cuando estábamos hablando de oído externo, oído medio, oído interno. ¿Qué estructura estará afectada para que se desencadene? Por ejemplo, ahí esa hipoacusia neurosensorial. Lee bien la palabrita. Neurosensorial. Entonces, ¿cuál sería en este caso pues la alternativa? Excelente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Dice un paciente que presenta hipoacusia neurosensorial. Entonces, aquí están hablando de dos partes, se podría decir, la composición de esta palabra. Neuro viene de parte nerviosa y la parte sensorial viene, en este caso, pues, la parte del receptor ahí. Entonces, receptor y parte nerviosa. ¿Vale? Entonces, en la hipoacusia neurosensorial nosotros vamos a ver que se va a afectar principalmente el oído interno, ¿vale? El oído interno. Y en el oído interno, recuerda que la estructura importante ahí viene a ser la cóclea. Y la cóclea va a tener ahí su célula ciliada, esta célula ciliada que se va a conectar con la parte nerviosa, que en este caso, pues, viene a ser el par craneal número 8, que viene a ser el nervio auditivo, ¿vale? Entonces, cuando hay una afectación, o en este caso, pues, de esa estructura interna, y cuando ya la persona empieza a percibir de una manera disminuida, ¿vale? Los sonidos, a eso se le conoce como hipoacusia, y en este caso pues viene a ser la neurosensorial, que es la más frecuente, se podría decir esto, causa, ¿vale? De pérdida de la audición. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, la número 6 nos dice la vía de la audición es falso afirmar. Te piden cuál de estas afirmaciones es falsa sobre la vía de la audición. Eso incluso lo volvimos a repetir, ¿vale? Porque eso es importante, ¿no? La fisiología de los sentidos se centra en las vías, ¿vale? En las vías de cada uno de los sentidos. ¿Listo? Muy bien, entonces te están pidiendo la falsa, ¿vale? La falsa. Muy bien, ¿qué nos dice la A? Con esto terminamos ya. ¿Qué nos dice la A? Dice, el sonido llega al órgano de Corti, ya, hasta ahí está bien, y de ahí pasa al nervio auditivo. Eso es correcto, ¿no es cierto? El órgano de Corti está estrechamente relacionado con la parte nerviosa, o sea, con el par craneal número 8, ¿no? Entonces, la A es verdadero, ¿vale? La B dice, pasa por los núcleos cocleares, ¿correcto? Del bulbo. Excelente, ¿no es cierto? Los núcleos cocleares los vamos a tener a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, también es verdadera. La C dice, pasa por el colículo inferior, ok, eso es verdadero, ¿no es cierto? Colículo inferior del diencéfalo, ¿no? Ahí está la trampa, ¿vale? Porque son palabras incluso muy similares, por eso que tú también tienes que leer detenidamente, ¿vale? No es diencéfalo. ¿Qué estructura es, chicos? Diencéfalo ya es lo último, o sea, es el diencéfalo, es el punto final ya de la vía, ¿vale? ¿Qué estructura era la que contenía los colículos tanto superiores como inferiores? Correcto.
¿vale? Esa estructura del centro, muy bien como lo han colocado ahí, viene a ser el mesencéfalo, ¿vale? Mesencéfalo. ¿Listo? Muy bien, entonces esta viene a ser la frase. Ahora, bueno, ¿qué dice la última? Termina en la corteza auditiva, eso es correcto, y sobre todo ahí te lo especifican, ¿vale? En el área temporal primaria. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, pues hasta aquí llegamos con la ponencia del día de hoy. Bueno, ahí les dejo una frasecita de Séneca. Y pues bueno, creo que si ya no hay dudas o ya no hay preguntas o algo que ustedes quieran realizar, pues hasta aquí estaríamos llegando y pues nos veremos en otra oportunidad. ¿Ya, chicos? Antes de finalizar, queremos agradecer a Cristian Romero Vázquez por su exposición clara y detallada sobre el tema Fisiología Neurológica. Hablemos de la audición. Ha sido una sesión muy útil para poder comprender mejor este proceso que es clave en nuestra formación médica. También agradecemos a todos ustedes por su participación y atención. Espacios como este son una gran oportunidad para poder seguir aprendiendo y reforzando lo que vemos en clase. Desde la Coordinación de Proyecto Hermano Mayor y CPA Ciembe, les deseamos una excelente noche. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias. Un abrazo, chicos. Cuídense.